Vamos a empezar revisando entonces la parte de pediatría, ¿ya? La segunda parte corresponde. Una parte importante entonces es el capítulo de neonatología, ¿no? Vamos a revisar entonces algunos temas que han preguntado en los diferentes exámenes, ¿correcto? Muy bien, comenzamos con este primer tema que es la atención inmediata al recién nacido. Entonces acá nos han hecho preguntas sobre algunos test y el más importante, el test de Apgar. Entonces recontra conocido, no se olviden Apgar, de apariencia, el color de la piel, frecuencia cardíaca, pulso, gesticulación, reflejos, actividad, tono y respiración. No es frecuencia respiratoria, ojo, es esfuerzo respiratorio, ¿ya? ¿Qué mide el test de Apgar? Mide la vitalidad del recién nacido, ¿correcto? Muy bien, pero hay otros test que también hay que recordarnos entonces en neonatología. Entonces, cuando nos hablan de cómo está la madurez neurológica, respiratoria y cardíaca, todo, por eso hablamos de la vitalidad, entonces eso lo evaluamos con el test de Apgar, ¿correcto? Pero si nos preguntan sobre solamente la función respiratoria, entonces ahí hablamos del test de Silberman-Anderson, ¿correcto? Test de Silberman, función respiratoria. Y si nos evalúan o nos preguntan el test para evaluar la edad gestacional, allá. Si se trata de un recién nacido a término, el test de Capurro, que es el más utilizado, pero si es un pretérmino, mejor el test de Bayard, ¿correcto? Test de Bayard. Yo pienso que el examen se debe ir con estos 4 tests, revisándolo bien, ¿correcto? Edad gestacional, recién nacido a término Capurro, prematuro Bayard, Apgar, vitalidad, neurológico, respiratorio, cardíaco, Silberman-Anderson, función respiratoria, ¿ya? Mide el distrés respiratorio. Ya sabemos el Apgar que mide entonces, y cuáles son los parámetros, lo han preguntado. Entonces, ¿qué parámetros mide el Silberman? También son 5, ¿correcto? De arriba hacia abajo es aleteo nasal, 1, 2, tiraje subcostal, 3, retracción sifoidea, 4, quejido expiratorio y 5, disociación tóraco-abdominal. Esos son los 5 parámetros del test de Silberman. Test de Capurro también son 5, ¿no? Ya lo habrán visto. El test de Capurro es pabellón auricular, oreja, pabellón auricular, 1, 2, medida del nódulo mamario, 3, del pezón mamario, 4, piel, y 5, los pliegues plantares. Pliegues plantares. ¿Correcto? Muy bien. El test de Bayard son 6 físicos y 6 neurológicos. ¿Qué tienen que agregar en físico al test de Bayard? Los genitales, ¿no? Los genitales. Y los neurológicos, ahí están las medidas de los ángulos, ¿no? Uno que han preguntado bastante es ventana cuadrada. ¿Qué es ventana cuadrada? Ángulo de la muñeca, ¿correcto? Se mide el ángulo de la muñeca en el recién nacido. Ventana cuadrada. Otro signo, signo de la bufanda, es ponernos con el brazo contrario cómo está de forma pasiva al neonato. Le hacemos agarrar el brazo, ¿no es cierto?, contra la clavícula contralateral y vemos el reflejo de volverlo, si es capaz de volverlo a la posición normal. Eso se llama el signo de la bufanda, ¿ya? Entonces, eso también se mide el signo, el ángulo del codo, el ángulo de la fosa poplitea, ¿correcto? Muy bien, entonces no se olviden, esos son los test que tienen que revisar. Pero ahí les he dado ya los datos más importantes. Muy bien, entonces miren, ya podemos responder las preguntas. Miren, nos dice, de los siguientes signos, ¿cuáles sirven para evaluar el Apgar? Fácil. Primero, ¿es frecuencia respiratoria? No, falso, pues. Segundo, verdadero. Frecuencia cardíaca, 2. Irritabilidad, gesticulación, reflejos, verdadero. 3 va. 4, esfuerzo respiratorio, verdadero. 5, tono muscular o actividad. 6, aleteo nasal, no. 7, color de piel, sí, apariencia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 2, 3, 4, 5 y 7. Clave D. ¿Estamos? Muy bien.
La valoración del test de Apgar en el recién nacido, ¿qué nos permite? ¿Determinar la edad gestacional, la función cardíaca o evaluar la fisiología general? Evaluar la fisiología general. Hemos dicho la vitalidad, función neurológica, respiratoria y cardíaca. Muy bien. ¿Qué más podemos responder con esta pregunta? La siguiente, miren, la de la parte inferior, el 2004. La puntuación Apgar, ¿qué no evalúa? No te olvides, no es frecuencia respiratoria, es esfuerzo respiratorio. Muchas veces esto se confunde, hasta los residentes, en el examen de residentado. Cuando yo tengo, lo vamos a ver un poquito más en RCP de neonatos. Cuando yo tengo un recién nacido, ¿no es cierto? Voy a recibir, yo me debo preguntar, ¿cuál es la edad gestacional? ¿No es cierto? ¿Cómo nació? ¿No? Si llanto al nacer, ¿eso no, de qué nos habla? De la respiración, o sea, de la función respiratoria. ¿Lloró al nacer o no? Función respiratoria, ¿correcto? Miren, respiración, llanto, ¿correcto? Regular, ¿no? Y el otro, la tercera pregunta, el tono. Ahí está. Entonces, si alguna de estas respuestas es patológica, entonces yo ya debo estar preparado, porque lo más probable es que haga reanimación. El 10% de los neonatos van a necesitar reanimación y el 1% incluso van a necesitar compresiones torácicas o incluso el uso de epinefrina. Pero hay una última pregunta que también debemos hacernos. Color del líquido amniótico. ¿Cómo es el color del líquido amniótico? Porque eso nos va a determinar la acción inmediata que vamos a tomar frente al recién nacido. Si el líquido amniótico, entonces el caso clínico que deben llevarse es el siguiente. Si tengo un recién nacido, ¿correcto?, con líquido amniótico, entonces, y te dices es un líquido amniótico claro, todo pasó, todo es normal, entonces no hago nada. Voy a hacer mis medidas generales. Lo seco, lo estimulo, etc. Quedó ahí. Pero si te dicen que el color del líquido amniótico es meconial, allá, entonces acá, la siguiente pregunta, si te dicen líquido amniótico meconial, lo segundo que tienes que preguntar es cómo ha nacido, ¿no es cierto?, este neonato. Si te dicen que ha nacido vigoroso, ¿cómo te das cuenta que ha nacido vigoroso? Porque su Apgar es bueno. Y si su Apgar es bueno, ha nacido vigoroso, no haces nada tampoco, es como un líquido amniótico claro, ¿correcto? Entonces, líquido amniótico claro o meconial, pero con recién nacido vigoroso, tranquilos. Acá viene entonces el caso, cuando te dicen que el neonato ha nacido deprimido. Líquido meconial con neonato deprimido. Deprimido, ¿cómo puedo interpretarlo? Que ha nacido flácido, que ha nacido con una respiración laboriosa o agónica. Entonces, si ha nacido flácido o tiene una respiración agónica, ese es un neonato deprimido. Y neonato deprimido con líquido amniótico meconial, ¿qué es lo que debes hacer? Lo intubas y aspiras. Dejas contraindicada la estimulación, ¿correcto? Entonces, eso es de memoria. Neonato deprimido con líquido meconial, intubas y aspiras. Entonces, miren, sabiendo eso, miren este caso clínico. Gestante de 38 semanas, bueno, es a término, recuerden a término 37-42 semanas, que llega al expulsivo con membranas íntegras. Pasa a sala de parto y usted debe atender al recién nacido. Se rompe membranas y ¿cómo está el líquido? Meconial, espeso. Allá, el líquido es meconial. Entonces, ¿qué es lo que debemos preguntar? ¿Cómo está el neonato? Ah, es un recién nacido que está llorando enérgicamente y con buen tono. ¿Qué te está diciendo? Que el recién nacido es vigoroso. Por lo tanto, ¿qué debes hacer? Lo vas a tratar como las medidas generales. ¿Y cuáles son las medidas generales? La clave A, intente intubarlo para aspirar el meconio. Falso. ¿Eso cuándo sería? Si te hubieran dicho que el neonato ha nacido deprimido.
¿correcto? La clave A es si el neonato hubiera nacido deprimido, pero no te dicen así. Entonces, ¿cuál es la clave correcta? La B, ¿no? Secado, permeabilización de vías aéreas y evaluación. La C, evalúa frecuencia cardíaca, eso se hace al minuto con el cordón umbilical, no lo vas a intubar. Le aspiras las fosas nasales y luego la boca. ¿El neonato qué respiración tiene? ¿Vocal o nasal? Vocal. Claro, nosotros los adultos sabemos, ¿no?, que la nariz es para respirar, pero el neonato no, pues es inmaduro, recién va a aprender, su respiración es bucal. Entonces, si vas a aspirar, ¿cuál es lo primero que vas a aspirar? Orofaringea, después nasofaringea. Entonces no te olvides, ¿eh? Primero es orofaringea y luego nasofaringea. Muy bien, la D, le aspira, falso, la D es falsa. La E, evalúa el color para darle oxígeno, no. Entonces te das cuenta, no te asustes, líquido meconial, pero si el neonato es vigoroso, es como si fuera líquido claro. Pero si sale deprimido, no se te ocurre estimular. Intubas y aspiras y después haces las medidas. Muy bien, formas de pérdida de calor del neonato. Miren, doctores, 4 formas de pérdida de calor: radiación, convección, conducción, evaporación. Miren, el neonato, ¿no? Lo recibimos, ahí está, en nuestra cuna radiante, ahí está. Y el neonato, miren, como está en un ambiente, si está en un ambiente libre, recuerden que, y debajo de sus, ¿no es cierto?, de sus, de la cuna radiante, entonces, ¿cómo puede perder calor? El neonato es un cuerpo sólido, le puede transmitir a otro sólido el calor. ¿Eso cómo se llama? Conducción. Cuando un sólido con otro sólido están en contacto, pierde, uno le transfiere al otro, ¿no es cierto? Del más caliente al más frío le transfiere calor, ahí está, y eso se llama conducción. Entonces, sólido en contacto, conducción. Muy bien. Doctores, y si es sólido pero están a distancia, eso se llama radiación. O sea, el neonato le puede transmitir a la pared calor, ¿correcto? Y de esa manera pierde. Entonces, sólido, si están en contacto, conducción. Si están a distancia, alejados, radiación. Doctores, y si es con un fluido, ya no es sólido, es sólido fluido, líquido, aire, flujo sanguíneo, ¿eso cómo se llama? Eso se llama convección. Convección es un sólido con un fluido. Lo más típico en la sala de partos, las corrientes de aire. Entonces la corriente de aire le quita calor. Eso se llama convección. Y la cuarta forma, evaporación. Evaporación, entonces, sólido, líquido, el agua en diferente estado, ¿no es cierto? De líquido a vapor va a ganar calor, consume calor. Eso también le hace perder calor al neonato. Entonces, cuando el agua pasa de líquido a vapor, tiene que ganar calor. Y eso le hace perder calor al neonato. Eso se llama evaporación. 4 formas de pérdida de calor. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Cuál es la más importante? O digamos, por la que pierde más calor el neonato. Y más si es prematuro o bajo peso. Por radiación. ¿Saben por qué? Porque recuerda que la radiación es, ¿no es cierto?, con los cuerpos alejados. Entonces recuerda que el prematuro o el bajo peso tiene todavía más superficie. Recuerden que la relación superficie-volumen, está aumentada, ¿no es cierto?, en el prematuro. Entonces va a perder más calor por radiación. ¿Aló? Ya, entonces no se olviden que la forma más importante es por eso que cuando nacen prematuros hay unas bolsitas, ¿correcto?, que se les aplica a los prematuros, ¿no?, para evitar la pérdida por radiación. Ya está. ¿Un recién nacido perderá calor por radiación? Sí. ¿Cuál es la respuesta? Radiación es sólido a distancia. A ver, está expuesto al aire. Si es aire, es un fluido. Eso sería convección. No se le seca correctamente,
Evaporación. ¿Se produce evaporación? No. ¿Sus ropas están frías? Conducción. Si se le desnuda en un ambiente frío. Claro, pues, ¿no? Objetos fríos, pared fría, va a perder por radiación. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Seguimos. A ver. ¿Qué otra cosa nos han preguntado? Dice, el 99% de los recién nacidos normales eliminan el meconio hasta las... Entonces ahí están, ¿no? Ahí están las cosas que ustedes deben reconocer como normales, fisiológicas en un recién nacido. Entonces, frecuencia cardíaca, ahí está, entre 120 y 160, menos en sueño, más en actividad. No te olvides que la circulación fetal es a predominio derecho, porque la resistencia pulmonar es alta. Por eso el ventrículo derecho se hipertrofia. Por eso cuando nace, ¿dónde está el eje eléctrico? A la derecha, y eso es fisiológico. En cambio, si recibes un neonato y tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo, eso es patológico, sí o sí, o eje izquierdo. Miren, muy bien, frecuencia respiratoria, más de 60 ya es polimnia, correcto, es taquimnia, más de 60. A partir de los 2 meses, más de 50. Expulsión de meconio a las primeras 48 horas. Expulsión de la primera micción, primeras 24 horas. Por lo tanto, la respuesta ¿cuál es? Eliminan el meconio en las primeras 48 horas y la micción en las primeras 24 horas. ¿Ya? ¿Qué pasa, doctores, si ustedes tienen un neonato y le informan, la enfermera les dice, doctor, ya han pasado 48 horas, no hay meconio, no hay rasgos de meconio? La primera causa es estreñimiento. Segunda causa, estreñimiento, constipación. Segunda, que es algo funcional en la mayoría de los casos. Si es un estreñimiento orgánico, es decir, ya congénito, enfermedad de Hirschsprung, que es una ganglionosis de colon. Recuerden que el Hirschsprung es la causa más frecuente de obstrucción intestinal baja en el recién nacido. ¿Ya? Otra causa, el meconio se puede impactar. ¿Se recuerdan en los ancianitos qué pasa con las heces? Se impactan, ¿no? El fecaloma. Los recién nacidos también pueden tener eso. El meconio se puede impactar. Si ese meconio impactado lo hace en el recto sigmoides, se llama síndrome de tapón meconial. Si se impacta en recto sigmoides. Y si se impacta en ilion, en intestino delgado, se llama ilio meconial. ¿Correcto? Tapón meconial, recto sigmoides. Ilio meconial, como el nombre lo indica, se impactó en ilio. Cada uno, doctores, cuando uno diagnostica eso, por la radiografía lo puede hacer, porque hay dilatación de asas delgadas en el ilio meconial y en el tapón meconial hay dilatación de asas gruesas porque es en colon. Uno debe descartar algo. Si usted, doctor, diagnostica ilio meconial, debe descartar fibrosis quística. Entonces, ¿qué le pides? Test de sudor, o lo que se le llama el ionotest, ¿no? Porque es el del ion cloro. Y doctores, si ustedes diagnostican síndrome de tapón meconial, ¿qué deben diagnosticar? Enfermedad de Hirschsprung. Y que entonces, ¿qué le deben pedir? Biopsia, ¿no es cierto?, de recto. Y ahí va a salir la aganglionosis. Muy bien. La siguiente. Nace un niño de 40 semanas de edad gestacional con Apgar 9, o sea, es un neonato vigoroso, pesa 3,5 kilos, normal. El requerimiento de glucosa para este recién nacido es de, en promedio, recuerden que en las primeras 2 horas el neonato va a hacer una hipoglicemia transitoria, fisiológica, en las primeras 2 horas, por esta transición de vida intrauterina a vida extrauterina. ¿Correcto? En las primeras 2 horas hace una hipoglicemia fisiológica transitoria. Si esa hipoglicemia, más allá de las 2 horas, se prolonga, sobre todo en un prematuro, en un bajo peso, en un niño séptico, etc., eso ya es patológico. ¿Cuál es el punto de corte para hablar de hipoglicemia patológica? Es controversial, ¿no? Muchas guías dicen, pero recuerden el numerito 47, ¿no? Algunos 45 ya, 45, 47. O sea, un neonato con una glicemia más allá de las 2 horas, menos de 47, sí o sí es patológico.
Obviamente, si es sintomático, apnea, bradicardia, temblor, etcétera, ya es obviamente patológico, ¿ya? Y el actuar va a ser diferente. Muy bien, entonces, pero ¿cuánto es la producción de glucosa de un neonato en la parte fisiológica? O sea, ¿cuánto es su requerimiento normal de glucosa? Acá está, ¿no? De 4 a 6 miligramos por kilo minuto. Es el requerimiento de glucosa en un recién nacido. Por lo tanto, la respuesta acá más adecuada, la que me hace acerca, es la clave C, de 5 a 7. ¿Correcto? De 5 a 7. Es por eso que cuando tú tienes un niño con hipoglicemia, miren, ¿no? Tienes un recién nacido y su glucosa sale menos de esto. Entonces, la pregunta, ¿cuál es? Hipoglicemia, ¿no? La pregunta es, ¿hay clínica o no hay clínica? ¿Hay niño asintomático o sintomático? Si es asintomático, entonces lo segundo que te tienes que preguntar es cuánto está el valor. Porque si el valor es más de 35, pero obviamente menos de 37, pero menos de 35 son dos casos diferentes. Cuando es menos de 35, el daño neurológico va a ser más frecuente. Incluso puede dejar secuela, ¿no? Entonces, el actuar es diferente. ¿Por qué? Porque si es más de 35, pero menos de 47 la glucosa, yo le voy a dar un BIC, ¿correcto? Un BIC ¿de cuánto? Una velocidad de infusión de glucosa en promedio 6. 6 miligramos por kilo minuto, ¿correcto? 6 miligramos por kilo minuto. Pero si es menos de 35 ya le tengo que aumentar. O sea, ya no le voy a dar 6, le voy a dar 8 miligramos por kilo minuto. La velocidad de infusión es mayor. ¿Ya? Muy bien. Y si es sintomática, doctores, si es sintomática, le voy a dar, comienzo con esta velocidad de 8 miligramos, pero ¿cuál es la diferencia? Le voy a dar un bolito. ¿Bolo de cuánto? Bolo de 2 miligramos por kilo de peso. ¿De quién? De dextrosa al 10%. Dextrosa al 10%, le paso un bolo de 2 miligramos por kilo de peso. Ahí está. Y luego le paso una velocidad de infusión de mantenimiento de 8 miligramos por kilo minuto, ¿no? Y le voy aumentando de 2 en 2, cada media hora, dependiendo si la glicemia no aumenta. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta qué concentración de glucosa, de dextrosa, yo le puedo pasar por vía periférica? Puede ser pregunta de examen. Hasta 12.5%. Hasta 12.5% es la concentración de dextrosa que yo le puedo pasar por vía periférica. Si tú necesitas pasarle más concentración, porque el niño obviamente está hipoglicémico y no responde, entonces ya tienes que ponerle un catéter venoso central. O sea, una vía central. Si vas a ponerle más de una dextrosa, más de 12.5% de concentración. ¿Ya? Miren la pregunta siguiente. Un recién nacido a término presenta hipoglicemia sintomática. No, si es sintomática, ahí ya cambia las cosas. ¿Qué le indicaría? Un bolo, obviamente, ¿no es cierto? Si es sintomática, un bolo de dextrosa, ¿al cuánto? Al 10%. ¿Cuánto? 2 mililitros. Ahí está mal. Perdón, está bien, 2 mililitros por kilo de peso es 200 miligramos por kilo de peso. Corrección, ¿ya? 2 mililitros de dextrosa al 10% por kilo de peso y en miligramos es 200 miligramos por kilo de peso, ¿ya? En realidad, no, 3 es ya muy bajo. No, 3 es... O sea, es un poco discutible. Sí le hemos revisado esta pregunta, pero 3 no entraría. O sea, si hubiera sido 4 tal vez... No, 4 para arriba, 3 no. Es muy pobre. Por el 3, más que nada. Entonces, la mejor respuesta, por eso les decía, la mejor respuesta ahí estaría entre la C, incluso entre la A, pero la A también ya es mucho, ¿no? Hasta 9 ya no. Entonces, de 5 a 7. 3 es muy bajo, por eso no va la B. Porque está tomando el 3. El 3 ya es muy bajo, ¿ya?
Y la siguiente, en un recién nacido la glucemia es normal por los siguientes mecanismos, excepto, entonces recuerden que en las 2 primeras horas el niño hacía hipoglicemia, entonces ¿qué va a hacer a las 2 horas para recuperar esa glicemia normal? Activar mecanismos contrarreguladores, o sea, las hormonas que hacen hiperglicemia se van a elevar. ¿Cuáles son las hormonas que hacen hiperglicemia? La primerita en actuar, las catecolaminas, luego el glucagón, el cortisol. Entonces, se eleva las catecolaminas, verdadero. Hay gluconeogénesis hepática y renal, o sea, se produce nueva glucosa en el riñón y en el hígado. Se eleva el glucagón, se hace glucogenólisis, ¿no? La reserva glucógeno, pero lo que no se produce es la elevación de la insulina, pues, ¿no? Porque eso, ¿qué haría? Más hipoglicemia. Por eso los hijos de madres diabéticas, recuerden que hacen hiperinsulinemia, y por eso los hijos de madres diabéticas muchas veces hacen hipoglicemia, ¿no? Es un factor de riesgo. Hijo de madre